Buenos días nuevamente a toda nuestra audiencia hermosa, bonita, que siempre nos ve. Estamos otro sábado aquí con ustedes, estamos a agosto 24 del 2019. El tiempo se ha ido súper rápido, ¿verdad? Contentos, felices otra vez de estar aquí con ustedes. La verdad nos gozamos sábado a sábado, tanto aprendiendo algo nuevo en la palabra del Señor, algo que podemos aplicar a nuestra vida, algo que podemos mejorar. También como compartir con ustedes la respuesta de ustedes, el apoyo de ustedes. La verdad que es hermoso y nos gozamos en seguir aprendiendo más y más. Queremos darle las gracias al Señor porque ahora el 24 de agosto es el cumpleaños de nuestro hijo Alec, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor por su vida. Pedimos al Señor que siga bendiciéndolo con bendiciones espirituales que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Que Él lo llene de años largos y plenos en su vida. La verdad es un niño, un regalo del Señor, obviamente, como cualquier hijo, pero también tiene un testimonio muy grande a cuando yo estaba embarazada con él, así que le doy gracias al Señor por su vida. Y también queremos a todos los que nos escuchan, a veces no miran las enseñanzas, pero tal vez no miraron el anuncio. También estamos felices, ¿verdad, amor? Y contentos con el Señor. Amén. Porque ayer tuvimos nuestra primera reunión, se puede decir, en casa. Empezamos a convivir en casa. Usted y todo el que nos escucha, que quiera venir, será todos los viernes a las 8 de la noche. Y venimos aquí, hablamos obviamente de la familia y de temas muy interesantes en la palabra del Señor, porque ahora en día, como seres humanos, no solo como familia, necesitamos el consejo del Señor para muchas áreas en nuestra vida, todas. Entonces, le animamos a que venga. Es una conversación donde todos aportamos, hablamos, compartimos experiencias, oramos los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, y después tenemos un pequeño convivio. Así es, pues gracias a Dios, ¿verdad? Un sábado más estamos aquí con ustedes en esta enseñanza número 21. Creo. Ya la número 21, ya estamos por culminar la enseñanza de las parábolas de Jesucristo. Sí. Así que damos gracias a cada una de las personas que están con nosotros, ¿verdad? Ahora va a ser una muy bonita parábola y es la parábola del buen samaritano. Yo sé que muchos hemos escuchado el buen samaritano en muchas partes, nos han dicho que somos buenos samaritanos, pero ahora vamos a ver la profundidad y la enseñanza del buen samaritano. Pero antes de todo, quería hacer siempre una oración para que sea el Señor el que nos dé de sus palabras, nos dé de su gracia para poder llevar esta enseñanza a sus corazones. Amantísimo Rey que estás en el cielo, Padre, creador del cielo y de la tierra y de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta tierra, Padre. Te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has regalado, esta semana, Padre, que nos has dado más, Señor, de tu misericordia, mi Dios. Padre, te pido y dejamos en tus manos este tiempo, Señor, que vamos a estar enseñando tu palabra. Padre, te pido por aquellas personas que nos están viendo a través de estos medios, Señor, que seas tú abriéndole, Señor, su corazón para que pueda, Señor, entrar esta enseñanza, para que cada uno de nosotros, Señor, nos enriquezcamos con tu enseñanza, Señor, que disfrutemos, Padre, que las palabras que están en este libro, para que nos ayuden, Padre, en nuestra vida diaria, para que nos ayuden, Señor, a ser mejores hijos tuyos, mi Dios. Así es. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu hablando y usándonos como vasos de barro, Padre, que es lo único que nosotros somos unos instrumentos que tú usas para llevar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Pues, como ya les había dicho, es la parábola del buen samaritano. Vamos a ver que esta parábola es una de las más interesantes, de las más conocidas en todo el mundo. Más conocida de todas estas parábolas es esta y la del hijo pródigo. De que podemos ver de que cualquier persona la ocupa en un sentido para darle un cumplido a una persona. Sí. Mira qué buen samaritana eres, mira qué buen samaritano eres. Mira, eso es un cumplido, hermanos, porque aunque las personas no sepan en realidad la parábola, es algo que ha llegado a darle tanta importancia a esta parábola como la del hijo pródigo.
cuando alguien está en problemas o cuando alguien se reconcilia, padres e hijos, o alguien dice, fuiste como el hijo pródigo. O sea, son dos parábolas muy conocidas a nivel mundial. ¿Por qué? Por el hecho en el que enseña, por las cosas que enseñan esas parábolas, por las cosas que ha dejado penetrado aquí en este mundo estas parábolas. Qué bonito, ¿verdad? Porque como usted decía, tal vez la persona no tiene que saber todo el trasfondo en sí de la historia, de cómo, a quién se le contó en Lucas, ¿verdad? Cuando se escribe acerca de la parábola, tal vez la persona no sepa bien la trayectoria, el trasfondo de la parábola en sí, pero sabe que es un buen samaritano, o sea, sabe lo que encaja ser un buen samaritano. Y eso es hermoso, ¿verdad? Eso es hermoso porque eso quiere decir de que esta parábola, como usted decía, yo pienso que es una de las más conocidas en todo el mundo. Sea usted creyente o no, sea usted muy devoto a la palabra de Dios o no, tenga usted mucho conocimiento de la palabra o no, muchas personas saben lo que implica ser un buen samaritano, porque tal vez tarde o temprano han escuchado, ¿verdad? Oh, buen samaritano, y eso que se ve, que es buena persona y que hace buenas obras y que tiene misericordia, que ayuda. O sea, es muy bonito saber eso y pues hasta el día de hoy nos tocó la del buen samaritano. Así es, y la lección del buen samaritano, amor, no es solo exhortar a las personas aquellas que tenemos que ayudar a los necesitados, porque en realidad eso es lo que la parábola es, necesitar a aquel que está ayudar a aquel que está necesitado. Pero Jesús contó esta parábola para ilustrar y que nos demos cuenta de lo tan cortos que quedamos al querer cumplir la ley de Dios. Sí. Lo que Dios exige, lo que de verdad Dios exige de nosotros, nos quedamos cortos. En cualquier área nos quedamos cortos, y eso es lo que Él quiere enseñar en esta parábola. Quiso enseñar allá, quiere enseñarnos a nosotros y nos va a enseñar a nuestras generaciones, porque eso es lo hermoso de las parábolas, eso es lo hermoso que nuestro Señor Jesucristo estas parábolas las usó para ayudar no solo a los de su época, hermanos, sino a todos aquellos que venimos a conocer la palabra, que tenemos esta herramienta que es la Biblia. Nos va a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los etcétera, etcétera, que vengan detrás de nosotros. Eso es lo hermoso de la palabra. Pero para comenzar quería leer Santiago 2:13, y dice así en esta versión: la palabra del Señor, por ser primera lectura del día, se lee en el nombre del Padre, glorificando al Hijo por medio de su Santo Espíritu. Dice así, Santiago 2:13: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? De que nosotros, si no tenemos misericordia aquí con quienes con quienes lo necesitan, ¿cómo esperamos misericordia nosotros de Dios? No, y no solo eso, amor, sino que dice que no va a tener misericordia Él de nosotros cuando nos juzgue. Entonces, es una palabra muy fuerte, ¿me entiende? Porque ahí lo está diciendo claramente: si el que no tuvo misericordia con otros, si no somos compasivos, si no ayudamos al que necesitaba, ¿verdad? Entonces dicen, no, el Señor tampoco los juzgará también, así como ustedes también fueron compasivos. Creo que parafraseando la escritura, también creo que hay otra que dice que con la misma vara, ¿verdad?, que nosotros medimos, con esa misma vamos a ser medidos, diciendo de que con la misma vara que nosotros juzguemos o critiquemos, o con lo que nosotros hagamos, con eso así también se nos va a aplicar a nosotros con el Señor. Entonces eso es algo muy severo y a veces lo pasamos muy por alto y no lo consideramos muy bien. Pero imagínese, si usted es una persona que no tiene mucha misericordia, entonces esa es la misma misericordia que el Señor va a tener con usted o conmigo. Entonces es algo para reflexionarlo y cambiar nuestra manera de ser. Así es. Y ahorita vamos a ver, como lo hemos dicho, yo sé que las personas que nos han visto siempre hemos dicho que las parábolas tienen una razón por qué Jesús las contó. Las parábolas siempre tienen un porqué, porque mucha gente, hermanos, en muchas parábolas la multitud le preguntaba, incluso hasta sus discípulos le llegaron a preguntar cosas. Entonces Jesús les explicó de la manera más fácil.
de la manera más entendible. Y así nosotros tenemos que ver la palabra, hermanos, es algo muy fácil y entendible cuando simplemente abrimos nuestro corazón y aceptamos en realidad la palabra, aceptamos en realidad quiénes somos nosotros. Es muy fácil. Mire que estas parábolas Jesús se las contó a multitudes, pero se las contó de una forma simplificadas. Mire, vamos ahora a ver el por qué el Señor contó esta parábola. Vámonos a Lucas 25-29, que dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la estás tomando? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Ya aquí estamos viendo el por qué Jesús le habla a este intérprete de la ley. Era un intérprete de la ley. Eso es lo primero que tenemos que ver. Este era un intérprete, este era alguien que sabía de la ley, este era alguien que sabía la ley de Moisés. Pero mire lo que dice, que él se levantó para probar a Jesús. Como ya lo hemos explicado también, hermanos, Jesús fue muy seguido por los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos en aquel tiempo? Eran los sacerdotes, los hombres religiosos, los hombres que querían vivir conforme a la ley y explicaban de la ley, pero no vivían conforme la ley decía. Entonces, este intérprete es uno de ellos porque sabía la ley. Era un hombre, pero mire aquí su corazón, el querer probar a Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a querer levantarnos a probar a Jesús, amor? En aquel tiempo ese hombre quería probar a Jesús con una pregunta. Y ahí para empezar dice que era un intérprete, como usted dice, ¿verdad? O sea, que ese hombre sabía interpretar, desglosar muy bien la ley de Moisés, porque eso es lo que ellos tenían, eso es lo que deberían de estar ellos apegados a, ¿verdad? Y ahí se nos muestra que él sí sabía, ¿sabe? Porque dice que hasta citó un versículo del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo le pregunta, ¿qué está escrito en la ley?, le dice Jesús. O sea, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice aquí, ¿verdad? En aquella dice, ¿cómo lo interpreta? O sea, Jesucristo le dice, a ver, si tú eres un intérprete de la ley y me estás preguntando qué tienes que hacer para ganar la vida eterna, pero tú eres un intérprete, o sea, tú eres un experto, tú eres un especialista, tú sabes muy bien las escrituras, ¿cómo estás leyendo? O sea, quiere decir, ¿qué entiendes de lo que lees? O sea, ¿no has entendido lo que estás leyendo? Entonces, pero cuando el intérprete le dice, aquel respondió, dijo, y citó el versículo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios, y ya le explica todo eso. O sea, quiere decir que este hombre era muy conocedor de la ley. Entonces, imagínense cómo él quiso tentar a Jesús porque como él sabía muchísimo. Para poder llegar a ser un intérprete de la ley en aquellos entonces, me imagino que era un largo recorrido, era mucho estudio, era dirigido por otros, tenías tus maestros, y para llegar a ser un intérprete de la ley, para llegar a ganarte ese título, ese honor. Entonces él, obviamente, porque cuando uno mucho sabe, mucho se cree, la mayoría del tiempo. Entre más tú sabes y miras a una persona que no sabe mucho, o que, ¿verdad?, tú te crees mucho, ay, es que aquellos son unos niños, o aquellos son unos débiles en la fe, o aquellos vienen empezando, o aquellos están entonces hay que tener cuidado con eso, porque él, por creer saber tanto de la ley, olvidó. A mí me encanta porque vi una predicación, amor, de un gran siervo que dice que él sabía la ley, pero pues si no practicaba la ley. O
sea, no, él lo puso en, no tiene el espíritu de la ley, porque imagínense, este intérprete sabía lo que la palabra de Dios decía, lo que decía el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas. Pero ¿de qué servía si el saberlo y no llevarlo que bajara a su corazón para ponerlo por práctica no lo tenía? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Cuando sepamos mucho, tengamos mucho cuidado, porque entre más sepamos, más se nos va a demandar en práctica, en acción y en amor a los demás. Así es. Y si nos damos cuenta aquí, hermanos, este intérprete quiso avergonzar a Jesús con sus habilidades delante de la multitud, porque había personas y le pregunta: maestro, ¿qué hago para ganarme la vida eterna? Entonces, aquí esta pregunta no era una pregunta de alguien que quiere aprender, sino que esta pregunta es alguien que quiere desafiar, que quiere poner un dilema moral. ¿Para qué, hermanos? Para atrapar a Jesús. En esos tiempos ya venía su tiempo para ser crucificado. Pero ellos querían tentarlo, ellos querían agarrarlo en algo malo, su corazón era querer atrapar a Jesús en algo malo, porque no le encontraban algo malo. Entonces ellos hacían preguntas para atrapar en algo malo. Y lo que me gusta mucho, amor, es de que la forma en que Jesús le enseña a este intérprete, a pesar de que Jesús conocía su corazón, Jesús no lo tomó de una mala manera, ni lo corrió, ni nada. Sabiendo que era un intérprete de la ley, Él lo aceptó y le enseñó con amor. Y sabe que eso es muy importante notarlo, porque nosotros ahí dice probándole, ¿verdad? Poniéndole en cuestión a Jesús, tentándole. Pero como Jesús conoce y conocerá siempre la intención del corazón, porque han habido otras parábolas donde los fariseos le tientan. Él ha sido durísimo con ellos, con los escribas, pero dice que este intérprete de la ley, él fue tierno al contestarle la pregunta. Cuando le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? A ver, explícame. Entonces, el Señor ha de haber conocido el corazón de ese intérprete, porque hay un comentarista que dice que cuando dice probándole, no es un espíritu hostil, mas sin ninguna ansiedad tierna por la luz en aquella cuestión de cuestiones, sino solo para ver qué comprensión tenía este gran maestro Galileo. Entonces, como Jesús conocía el corazón de ese hombre, Él explicó acerca de esta cuestión, porque Jesús quería darle a entender el espíritu de la ley, no solo el ser tan estricto, tan rígido, tan cortante, tan tajante en la ley. No, esto dice ya. Jesús le enseñó a este hombre, no, mira, esto va mucho más allá, esto es más profundo. Entonces, me imagino que el corazón de ese intérprete movió al Señor a explicarle con amor esa parábola. Y está en lo cuando le dice, o sea, este intérprete le contestó muy bien, y Jesús le dijo, correcto. Le dijo Jesús, haz eso y vivirás. O sea, cuando le dice, haz eso y vivirás, no quiere decir tampoco, hermanos, que haciendo esto nos vamos a ganar la vida eterna. No está diciéndole, porque muchas personas han tomado esto que haz buenas obras y vas a vivir. Haz ayuda al necesitado y te vas a ganar la vida eterna. Como ya lo hemos visto en otras parábolas, la vida eterna no se gana con cosas materiales. La vida eterna se gana a través de la sangre de Jesucristo. Es el único medio que nos lleva a la vida eterna. Entonces lo que le está diciendo aquí, él le dice, haz esto, haz eso y vivirás. ¿Qué quiere decir? Es de que si nosotros somos aquí, hermanos, el Señor nos ha dado de su amor, nos ha rescatado de donde estábamos y todo. Nosotros también tenemos que dar ese mismo amor, demostrar ese amor que está en nosotros, reflejarlo a los demás. Pero mire el corazón de este intérprete, por lo mismo de quererle probar a Jesús. Cuando le dijo, haz esto y vivirás, correcto, le dijo Jesús, has contestado bien. Pero mire aquí un corazón de este intérprete, le pregunta en el 29, en el 29, perdón, dice, el hombre quería justificar sus acciones. Ese es el problema de hoy en día de la humanidad, querer justificar las acciones que nosotros hacemos.
Él quiso justificar donde le dice Jesús, correcto, haz eso y vivirás. Le está diciendo, si sabes la ley, ¿por qué no la haces? Si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo vives? Entonces él, al querer justificar sus acciones, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para ti, ¿quién es tu prójimo? Mi prójimo es mi esposa, mi prójimo son mis hijos, pero mi prójimo es cada ser humano que el Señor ha creado para estar en este mundo. Él es mi prójimo. Y esto era lo que este intérprete quería justificar. Si nos vamos a Levítico 19, 17 y 18, como si lo puede buscar, los fariseos en ese tiempo tenían dos libros que se llamaban el Mishnah y el Talmud. Hermanos, estos eran como donde ellos escribían unos consejos, donde ellos tal vez dejaban la ley. Por eso Jesús le dijo, ¿cómo la interpretas? Porque estos rabinos tenían este Mishnah y el Talmud. Y el Mishnah y el Talmud, ellos decían que su prójimo simplemente era su familia más cercana y el pueblo de Israel. Esos eran sus prójimos. Para ellos el prójimo no salía de ese círculo. Es como que yo diga, mi prójimo es mi esposa y solo los de Guatemala, que yo soy de Guatemala, ¿verdad? De ahí los demás no son mis prójimos. Entonces ahí estaban mal ellos, ahí estaban mal. Pero ¿por qué? Porque ellos no entendían bien lo que la palabra del Señor dice en Levítico 19, 17 y 18. Y también, ¿verdad? Porque cuando Jesús le pregunta, ¿cómo lees? ¿Se acuerdan que anteriormente le preguntó cómo lees? El Señor sabía que en ese tiempo estaba el Mishnah y el Talmud. Y Jesús le dice, no, ¿cómo lees? ¿Qué estás leyendo, pues? Porque de verdad donde tenía que él estar agarrado era la ley de Moisés y no estos otros dos libros que quizás ellos empezaron a escribir basado en su conocimiento, ellos empezaron a escribir, ¿verdad? Y ellos estaban dirigiendo a eso. Por eso fue la pregunta también del Señor Jesús. Y mire, dice aquí Levíticos 19, 17, 18, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí está el detalle con ellos, donde dice los de tu pueblo. O sea, cuando dice los de tu pueblo, él quiere decir, ellos creían que nomás con los de su pueblo, o sea, ellos eran los únicos, su prójimo. Cuando en realidad, hermanos, no es así. Jesús le quería enseñar a este hombre lo más profundo que es el amar a tu prójimo. Y aquí es donde él no quería entender, y vamos a entrar a la parábola. Porque como le decía, esta es la razón por la cual Jesús le cuenta esta parábola a este intérprete. Y dice Lucas 30. Jesús respondió con una historia, o sea, con una parábola. Así le respondió a este hombre. Mire de la forma en que Jesús le responde, la forma en que el Señor a veces nos quiere hablar de una forma más fácil, más entendible, pero nosotros aún así no entendemos o no queremos abrir nuestro corazón para recibir esa palabra. Porque mire, Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa y le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. En primer lugar, aquí estaremos viendo que el camino de Jerusalén a Jericó, hermanos, era un camino peligroso, era un camino desierto, era un camino rocoso, era un camino lleno de cuevas, y era ahí donde se escondían estos ladrones. Era aquí donde estos ladrones, estaba leyendo un comentarista que decía de que en aquellos tiempos las personas no podían viajar solas. En ese camino no podían viajar solas. ¿Por qué? Porque ya era conocido el peligro que se corría al andar solo. O sea, no podía andar de noche, no podía... O sea, era algo que usted tenía que viajar acompañado en multitud, porque era algo muy peligroso. Y se dice que hasta el día de hoy todavía ese lugar es así peligroso, porque es como una bajada, pero una bajada rocosa. O sea, ahí no hay casas, ahí no hay... Era un camino peligroso, la verdad, era un camino muy peligroso.
Entonces el Señor le dice aquí que venía un hombre viajando, pero que los ladrones lo dejaron sin ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino, perdón. O sea que quiere decir de que esta persona estaba indefensa, esta persona no tenía ni fuerzas para levantarse, porque imagínense a él, lo que le hicieron era que le pegaron, y me imagino que no le pegó solo uno, porque hay ladrones, no era de solo uno, los ladrones nunca andan solos, hermano. Los ladrones son varios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar en grupo para hacer sus fechorías. Entonces a este hombre lo dejaron medio muerto. Imagínense, medio muerto, me imagino que es alguien que no se puede ni levantar, alguien que está ensangrentado, alguien que no puede pero ni levantar la mano de fuerzas que no le dejaron a estas personas. Y qué vergüenza, le robaron un toditito y se lo dejaron ahí prácticamente casi desnudo. Ahí lo dejaron porque dice que sí, le quitaron la ropa. Le quitaron la ropa, le quitaron todo. O sea, eran ladrones que iban a robar hasta la ropa, imagínense, o sea, que tan grande era su profesión, de que no solo decían, a ver si este trae monedas, a ver si trae dinero, a ver qué trae de valor. No, ellos se llevaban, lo dejaban tan hasta la piel. Entonces, qué triste eso. Y como usted dice, el camino de Jerusalén a Jericó, dice esta Biblia en el comentario, que era un trayecto de unos 27 kilómetros. Y era conocido, dice, o sea, era conocido. Yo pienso, amor, de que hasta el día de hoy, ¿verdad? Quizás es conocido por asaltos frecuentes de ladrones, porque como usted dijo, habían cuevas, entonces ellos tenían sus escondites ahí y tarde o temprano, pum, te miraban, venía solo y eras una presa más indefensa, o sea, eras seguro que si te atacaban te iban a quitar todo porque no ibas a poder responderles, y así estaba este pobre hombre. Exactamente, a esto es lo que Jesús les contó, ¿verdad? Este es un viajero del cual él fue necesitado, él necesitaba ayuda, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros conocemos a muchas personas que lo necesitan? Personas, hermanos, como este viajero, él fue golpeado. Muchas personas tienen una necesidad muy diferente, pero se encuentran en la misma situación, indefensos, pobres, sin fuerzas, débiles. Así se sentía este viajero. Ahora vamos a ver en realidad aquí lo que el Señor quiere. Esta es la profundidad de la parábola, hermanos. Con el 31, miren lo que dice el 31. Dice, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Esto, hermanos, es muy triste. Pero para el viajero, me imagino de que tal vez él vio que venía una persona, tal vez estaba moribunda, tirada, y vio que venía una persona. Entonces me imagino que lo vio de lejos, pero cuando lo vio un poquito más de cerca, dijo, un sacerdote. Para él era una gran noticia. Para él fue algo de alivio. Para él era una esperanza. Esperar de que un sacerdote, alguien que se encargaba de enseñar a la gente, alguien que se encargaba de respetar de ayudar a la gente a ser más mejor, un hombre religioso, un hombre que sabía la ley, un hombre que se espera todo. Entiendas, ese sacerdote ahora, un pastor, un ministro, alguien que tenga, hermanos, un cargo. Un sacerdote en aquellos tiempos estaba a cargo del templo de los judíos. ¿Y qué pasó? El hombre espiritual venía y vio al hombre. Y cuando vio al hombre dice que se cruzó al otro lado y siguió de largo. Es triste y lastimosamente, hermanos, así pasa. Estas personas de las cuales la gente espera recibir algo más, ayuda, son de las personas que pasan de largo y los miran. Y se van. O muchos dicen, ¿verdad, amor? Porque he escuchado yo esta ¿cómo se dice? He escuchado que muchos dicen esta expresión. No, pues si él se metió ahí, ¿qué andaba haciendo aquí solo?
Sabía que no sabe que el camino de Jerusalén a Jericó es peligroso, que no sabe que es largo, que no sabe que tiene que venir acompañado. ¿No le habrán dicho de que aquí hay cuevas y que los ladrones se esconden ahí? Pues hay que se las mire él cómo sale. Así decimos ahora en día, no, pues si no sabía, pues no sabía que se estaba metiendo. Es que la gente de verdad que no entiende. Hay que mirar cómo se le hace, ese es problema de él. Uno lo aconsejó, uno le dijo y ahí siguió. Hay que mirar cómo sale adelante. Esa es la actitud de una persona, de que este sacerdote cruel y falta de misericordia tuvo. Porque a veces así decimos nosotros, queremos que todos sean como nosotros, esperamos que todos tengan la misma actitud de nosotros y que sigan en el camino que supuestamente debe de ser. Entonces no tenemos que tener esa actitud de este sacerdote y así nosotros, no, pues si él tomó malas decisiones, ¿verdad? Si está como está es porque él quiere. Y lo más impresionante aquí, amor, ¿a quién le está contando Jesús esta parábola? A un intérprete de la ley. Entonces, está viendo aquí la magnitud de cómo Jesús le está enseñando a este intérprete. Este sacerdote, el primer ejemplo que le puso es de un sacerdote, de un intérprete de la ley, de alguien que sabe la ley mosaica. Entonces aquí él no lo está confrontando, sino que le está haciendo como frente a lo que él es. O sea, es lo que el Señor le quiere enseñar a este intérprete. Le está diciendo que un sacerdote pasó de largo, deliberadamente, hermanos, pasó. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que cuando uno más sabe de la palabra del Señor, más se le va a demandar. Mire lo que dice Proverbios 21:13. A los que cierran los oídos al clamor del pobre, no se les tomará en cuenta cuando pasen necesidad. O sea que cuando nosotros sabemos de que alguien está clamando necesidad y lo podemos ayudar y podemos hacer de eso nuestra necesidad y no lo hacemos, dice que cuando nosotros le pidamos a Dios, Él no nos va a escuchar. Él no va a escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo mismo en esta tierra. Así es Dios, hermanos, y eso se llama justicia. Mire lo que dice Éxodo 23, 4 y 5. Éxodo 23, 4 y 5, mire lo que dice. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Esta era la ley mosaica. Esto era lo que en realidad la ley decía. Para este sacerdote, hermanos, no hubo excusa. No hay una excusa que lo pueda excusar a él del simplemente, deliberadamente, dejar a este hombre en necesidad cuando se supone que él ayudaba a los necesitados. Si encuentras extraviado al buey o al burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Imagínense a un animalito de tu enemigo. Era un animalito de su enemigo. Está diciendo de que le ayudes a tu enemigo.